Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Yo quiero, ¿verdad?, que me acompañen en esta oración. Yo quiero orar por este tiempo para que sé que hay personas, ¿verdad?, que son nuevos en la iglesia, personas que llevan más tiempo, y queremos que el Espíritu nos dé entendimiento a todos, para que todos podamos comprender la enseñanza de este día. Así que muy breve, ¿verdad?, vamos a hacer una oración. Padre eterno y Padre bueno, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, este privilegio que tú me das en esta mañana de compartir con mis hermanos, Dios mío. Gracias porque podemos estar juntos y unánimes en tu nombre, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos trajo a este lugar, Señor. Trajo nuevos hermanos, trajo vecinos, amigos de la comunidad que están aquí hoy y van a escuchar la palabra quizás por primera vez. Quizás no son miembros de ninguna iglesia, pero llegaron aquí, Señor. Y sabemos que tú vas a traer alimento, que tú vas a traer pan y tú vas a traer agua que va a refrescar sus vidas, Señor. Padre, yo te pido que tú seas conmigo y con mis hermanos, que lo que hablemos, Señor, vaya a nuestro corazón y a nuestras mentes, Dios mío. Que podamos saborear tu palabra, Señor, y entender que tu palabra es para nuestro beneficio, para nuestro bien y para nuestra bendición, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y yo quiero comenzar con un breve relato que está directamente, ¿verdad?, relacionado con lo que vamos a hablar esta mañana. A mediados de los años 50, 1950, 1960, una pareja se muda para Nueva York, de mi país, un grupo de, ¿verdad?, de hermanos cristianos, y se radica allí. Y esta hermana le gustaba, visitaba la iglesia y era parte del grupo que ayudaba en los quehaceres de la iglesia. Puedes quitarle el eco si quieres, el reverb. Y esta hermana se encontraba embarazada, pero estaba ayudando a limpiar la iglesia en esos días. Estaba ya en los últimos meses. Y de momento, cuando está limpiando el altar, estamos hablando del año 1955, por ahí, entra en contracciones. Y allí mismo en el altar se tiene que tirar. Llega el pastor y llega un hermano a ayudar en el parto. Y allí se dio el niño. ¿Verdad? Fue un parto no en un hospital, fue un parto, ¿verdad?, improvisado, y hubo unas complicaciones ahí. Pero el niño estuvo 40 días en incubadora y el niño, gracias al Señor, se logró, ¿verdad? Sí hubo unas complicaciones, pero el niño pues sobrevivió a ese incidente. El pastor en aquel momento, cuando el niño crece, dice, vamos a ponerle nombre aquí mismo, y le puso Samuel. Entonces ella permitió que fuera el pastor quien le pusiera el nombre de este niño y le puso Samuel, ¿verdad? Porque había sido un hecho, ¿verdad?, significativo, había crecido en el altar y de cierta manera que estaba dedicándoselo y dándoselo al Señor. Así que aquel pastor tuvo una decisión muy sabia y yo creo, hermano, haciendo un paréntesis rapidito, cuando usted ponga un nombre a un niño, busque cuál es el nombre de ese, cuál es el significado de ese nombre, porque yo entiendo que el Señor tiene un propósito en ello cuando ponen. Si usted tiene un nombre y cuando usted busca el significado no le gusta, no se sienta mal, hay un propósito del Señor en ese significado, ¿verdad? Y usted lo va a utilizar para el Señor. Este jovencito, ¿verdad?, comienza a crecer, pero no tan como a los 4 o 5 años, que tiene dificultad para hablar, no hablaba, no aprendía. Entonces, ¿qué sucede? Lo llevan a una evaluación y le dicen, este niño va a tener que ir a una escuela especializada, no puede ir a la escuela regular, pero la mamá no tenía dinero para llevarlo más lejos a otro condado, que era las clases para niños especiales, y tuvo que ponerlo en la escuela regular. El niño no seguía bien las clases, se le diagnosticó que tenía retardo mental. En el 8º grado, los maestros lo pasaban, ¿verdad?, por misericordia. Cuando le vuelven a hacer la prueba psicométrica, el niño que estaba en 8º grado tenía la capacidad de un niño de 2º grado. O sea, había un retraso considerable. No entendía, él no escuchaba bien, su carita se deformaba en un lado. Y comienzan a hacerle una serie de cirugías al niño.
cuando determinan, le dan un diagnóstico que tiene que ver con algo maxilar que estaba atrofiando el asunto de los sentidos, de la vista y del oído. Él sigue creciendo y empieza a cuestionarse por qué él era diferente que los demás. Y el Señor comienza a tratar con este niño. En la adolescencia él se miraba al espejo y se veía que era un poquito diferente. Su lado derecho era un poquito diferente al izquierdo. Y él se miraba al espejo hasta que un día él sintió algo que le dijo a su ser que en esos defectos que él tenía, el Señor se iba a glorificar. Y él empezó a confiar en eso. Y él, cuando sintió eso de parte del Señor, él dice que sus complejos fueron quitándose. Esto es difícil a un niño de 13, 14 años en la adolescencia, que se está enfrentando allá, ¿verdad? Mirar a las niñas y todo. Y él se sentía temeroso porque él se consideraba feo. Era una deformación que lo hacía verse extraño. Sigue creciendo y en estos tiempos el servicio selectivo era obligatorio. Y usted tiene que firmar, ¿verdad? Para ir. Cuando hace el servicio selectivo le dicen, no, tú tienes problemas. Y él dice, no, pero yo quiero tomar el examen como quiera. Y él tenía problemas siempre de aprendizaje, siempre sacaba 6 en las pruebas, 5 en las pruebas. Nunca era un estudiante de A, era un estudiante de C y promedio bajo. Pero él quiso hacer la prueba militar y la pasó. Entra en el ejército y ya en los años 70, cuando llega este tiempo de la guerra de Vietnam, le dicen que tiene que ir a Vietnam. Entonces ya le había tomado, aún con su retardo mental, él se decidió tomar los exámenes, ¿verdad? Físicos y todo. Lo llaman y le dicen, vas a tener que ir a Vietnam, y lo mandan al campamento final antes de allá. Cuando ya va a hacer la salida, que está presto ya para montarse, para ir para Vietnam, él recordaba que el Señor le había dicho que tenía un propósito con él. Y que ese propósito iba a ser de llevar su palabra. Y entonces, como que él estaba confundido, pero Señor, su palabra, y me va a mandar para la guerra, se están muriendo los soldados allá. Él tenía miedo. Antes de salir, va a uno de sus comandantes y el comandante le dice, pero ven acá, aquí dice que tú tienes unas condiciones. Según este file que tú tienes, este archivo, tú tienes unas condiciones que nosotros no vamos a asegurarte. En ese tiempo había un seguro, usted está todavía el seguro, pero era diferente el proceso. Usted moría en la guerra y dependiendo de su condición era lo que le iban a dar a sus papás, ¿verdad? Ahora no, ahora usted se muere, usted fue aprobado por allí, pero en ese tiempo habían unas reglas diferentes. Él le dice al reclutador, bueno, ¿quiere decir que si a mí me matan en la guerra, a mi mamá no le van a dar nada? Y él le dijo, bueno, estás en riesgo de eso puede ocurrir. Si mueres en guerra, por tu tipo de condición, tú fuiste voluntariamente, dijiste que querías ir, pues nosotros nos relevamos de eso. Y él dijo, yo soy retardado mental, pero yo no soy bobo. Si yo voy para allá, dejo a mi mamá desválida. ¿Dónde está el papel que dice que yo no quiero ir a la guerra por mi condición? Y él le dijo, firma aquí, y le dieron un discharge honorable. O sea, lo relevan de no ir a la guerra, pero es honorable. ¿Por qué? Porque ya él había sido un veterano que había entrenado y estaba, ¿verdad? Listo para la guerra. Y ese discharge lo exoneró con unos beneficios. O sea, ya el Señor comenzó a obrar en la vida de él, estaba cumpliendo lo que estaba prometiendo. Y para hacer, ¿verdad? Un poco resumir, él comienza a estudiar y dice, yo voy a estudiar la palabra porque el Señor me dijo que me iba a separar para hablar su palabra. Y comienza a estudiar la palabra, pero le iba muy mal. Sacaba 6 y dice que nunca era un estudiante de 10. Y los profesores le decían, bueno, tu condición y eso no te va a ayudar mucho. Al cabo del tiempo se gradúa y ven que es una persona que tenía muchas capacidades. Le dan una beca, sigue estudiando, ya terminó su bachillerato y continúa estudiando ya posgraduado. Y ven unas personas de una iglesia de que él tiene talento para seguir aún estudiando. Porque empieza él a despertar de su condición y cada día había una mejora en vez de empeorar. Cuando este hombre se termina de graduar,
se encuentra un profesor que lo había visto muchos años y ese profesor siempre le daba 6. Y el día de la graduación, él le dijo, ¿usted se acuerda de aquel niñito que usted siempre le daba 6? Que tenía retardo mental en la escuela. Hoy se está graduando de un doctorado en filosofía. Entonces, ¿qué quiero traerles? No importa nuestra condición, no importa de dónde hayamos salido, no tenemos que nacer en un altar. Podemos haber nacido en cualquier lugar, en un hospital, como yo nací, o en un lugar con comadrona, como, ¿verdad? En nuestros países pasa que hay una persona que asiste, ¿verdad? Una dula. No importa. Y no importa lo que seamos ahora, es lo que el Señor ve en el futuro para nosotros. Dios es así. No importa. Este hombre tenía retardo mental y hoy es un doctor en filosofía. No se queda con eso y comienza a estudiar la palabra a nivel ya y también se hace un doctor en teología. Al ser un doctor en teología y ver que tenía estas complicaciones, un doctor judío de la Universidad de Harvard dice, este hombre tenía dificultades mentales y hoy día es un doctor en filosofía y en teología. Yo voy a llamarlo. Lo llaman y empieza a ayudar en un curso que se llamaba Medicina y Espiritualidad en la Universidad de Harvard. Al cuarto año de dar ese curso, unos doctores dicen, este hombre nos está mintiendo. No puede ser posible que este hombre haya sido un retardado mental y hoy día esté dando clases en la Universidad de Harvard. Y le dicen, ¿verdad? Con mucha deferencia, ¿usted nos daría un relevo para ver su récord médico desde niño? Entonces, esta facultad de medicina les dice, no creemos que tú fuiste retardado porque es que no lo vemos en ti. Vamos a averiguar todos tus récords y de ahí vamos a tomar, ¿verdad? un nuevo juicio sobre tu condición. Cuando ellos se ponen a estudiar el récord médico que había tenido desde niño, él no tenía una simple condición de oído que le dañaba, ¿verdad?, los nervios de la visión y del oído. Sale a relucir en estas pruebas que todos estos años de cirugía, se sometió a unas más o menos 5 o 6 cirugías, se estaba experimentando con él porque él tenía una condición que desarrollaba tumores muy rápido en toda el área. Por eso era que se deformaba su cara. Y ellos estaban experimentando con él porque era una nueva condición de tumores, el cual estamos hablando de los años 60. Y ellos estaban haciendo experimentación, extrayendo los tumores y muchos de ellos salían hasta podridos. O sea, la condición de que tenía retardo mental porque no escuchaba bien, porque no veía bien y eso lo hacía ser una persona rezagada, no queda ahí, va más allá. Este hombre no tiene partes de su cerebro. Entonces, estos médicos quedan tan impresionados que un día, al terminar este curso, le dicen a los médicos, si ustedes no creen que la espiritualidad tiene que ver en el asunto de lo que es la sanidad, este joven que está aquí, que viene a hablarles, que es un profesor de Harvard hoy, es clasificado como retardado mental y hoy día está parado aquí ante ustedes dándole una clase. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Vea esa falla que hay en usted, vea lo que está ocurriendo en su vida que usted dice, yo no sé hacer nada. El Señor a mí no me ha dado habilidades, no me ha dado talentos. No. El Señor es un Dios justo y Dios es una persona que se encarga de sus hijos. Y como esa gallina, ¿verdad?, que protege a todos sus polluelos, a cada uno le da algo. Ese tema va muy relacionado a lo que vamos a hablar hoy, porque yo aprendí esto que vamos a hablar hoy de esa persona. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de sentarnos a escuchar a este varón que hoy se dedica a dar clases gratuitas de Biblia. Y de él, todo lo que vamos a aprender hoy, yo lo aprendí. Hoy día, él es vicepresidente de la Universidad Interamericana en mi país, pero los sábados se dedica a darle clases a personas que no tienen recursos para pagar un estudio bíblico. Y lo hace voluntariamente. Así que
Hoy vamos a hablar el tema de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son regalos que Dios nos da. Si usted traduce la palabra don al inglés, se dice gift. Y un gift es un regalo. Así que cuando el Señor le da un don a usted, es un regalo. Ese regalo que usted tiene, cuando usted le regala algo, usted ¿verdad? Lo acepta y dice, wow, voy a cuidarlo. Imagínese cuando alguien le regala algo, imagínese cuando Dios le regala algo. Así que este varón, indiscutiblemente, Dios le dio un don, porque nosotros que la mayoría, ¿verdad? Estamos sanos, ¿verdad? Yo tengo mis complicaciones, tengo ¿verdad? Mis problemas también emocionales en ocasiones y mentales. Dios me ha ayudado a pararme aquí. Yo no tenía esa habilidad, pero Dios poco a poco me ha soltado. ¿Qué va a hacer con usted? De eso queremos hablar hoy. Hay en la palabra un sinnúmero de cosas que nosotros podemos hacer para el reino de Dios. Entonces, a veces nosotros decimos, Señor, pero ¿qué talento tú me has dado? Señor, ¿qué yo puedo hacer para tu obra? De eso es que yo quiero hablarles hoy. De una manera que todos lo podamos entender. Algunas palabras usted las va a encontrar, pero ¿qué significa esto? No, vamos a tratar de desmenuzar eso, porque yo sé que hay personas que llevamos mucho tiempo en el Evangelio y hay personas que no llevan mucho tiempo. De hecho, hoy tenemos personas nuevas. Y yo voy a tratar de que la palabra sea hoy, ¿verdad? Fluya en cuanto a eso. Vamos a buscar en la palabra en Hechos 2:42. Y el libro de los Hechos lo que nos da es la historia de lo que es la iglesia. Yo quiero darles un breve resumen de lo que allí pasaba. Y dice allí la palabra en Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor sobre toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todo lo que había creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades, sus bienes los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos que iban siendo. El Señor está añadiendo hoy día. Tenemos gente nueva hoy en la iglesia. O sea, la palabra del Señor se hace viva hoy. La palabra del Señor se cumple hoy. Él está trayendo gente a nuestra iglesia. Hoy vemos algunos bancos vacíos porque hay unas personas que están en el retiro. Pero el Señor ha crecido esta iglesia. Todas las actividades que esta iglesia hace, yo he estado en las actividades de matrimonio, son fantásticas. Esta iglesia es una iglesia que se mantiene, que está reviviendo esos dones que la iglesia obtuvo en ese tiempo. Y yo soy testigo de eso. Por eso me encanta tanto esta iglesia. Esta iglesia se mantiene. Un día yo le dije a una de las hermanas, me encanta cómo decoran las actividades. ¿Quién es la que decora aquí? Porque la persona tiene como que esos detalles, combinan los colores, es temático. A mí me fascina cuando vengo aquí las escenografías. Eso es un don que el Señor le dio ¿a quién? A esa persona. Levante la mano. Denle un aplauso al Señor por esa hermanita. Es que Dios es bueno, que Dios es bueno. Gloria a Dios por eso, que tenemos a alguien que tiene sentido estético. Creatividad. Y eso es un don del Señor. Y vamos a estar hablando cómo el Señor trabaja eso en nosotros. Así que yo, ¿verdad? El pastor me dijo, el tiempo que tenemos, si no terminamos el tema, algún día lo terminamos. Pero hasta donde lleguemos, nos vamos a gozar en el Señor. Amén. Amén. Bien, la iglesia del Señor hace un trabajo. Y ese trabajo se puede dividir en 5 divisiones. Hay muchas labores. Lo que pasa es que si las resumimos, esas labores se van a resumir en 5 cosas. Esto ya yo se lo presenté a los jóvenes cuando hablamos de la adoración, ¿verdad? Pero yo quería presentárselo todo, yo no iba a hablarle de adoración solamente a ellos, porque adorando al Señor hacemos todas. Así que yo le voy a presentar 5 cosas que la iglesia hace. ¿Qué es esto? Este es el símbolo, ¿verdad? Hermoso de la iglesia Dios de pactos. A mí me encanta ese símbolo. Yo creo que tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con la paloma, ¿verdad? Y es muy lindo, así que se ve que está bien elaborado. Pero la iglesia Dios de pactos es un grupo de personas que se reúnen en un edificio y hacen ¿qué?
adoración al Señor, a Cristo. Todo lo que nosotros hacemos aquí va directo y va en un sentido que nos lleve hacia la cruz. ¿Y quién dio su vida en la cruz por nosotros? Jesús. Todo lo que hacemos ahora es un agradecimiento a Él, es una adoración a nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos porque en gratitud de que nos salvó, en gratitud de que esta mañana no nos quedamos durmiendo en nuestra casa o no nos fuimos para Myrtle Beach allí a arriesgarnos a que un tiburón nos muerda una pierna. No, estamos aquí. Estamos más seguros aquí que en Myrtle Beach ahora mismo. Lo primero que el sol, ¿verdad? El sol les puede dar una condición en la piel. No estoy diciendo que no vaya a la playa. Pero sí, estamos aquí seguros en el Señor esta mañana. Gloria a Dios por eso. Así que la Iglesia de Dios de Pactos adora al Señor porque es una iglesia cristiana. Adora a Jesús, el Hijo del Dios viviente, el cual un día murió por nosotros, ascendió a los cielos y dejó ¿a quién? A su Espíritu Santo. Él fue el que nos trajo aquí. Nos invitó ¿a qué? A congregarnos en su nombre, a aprender de su palabra. Esa iglesia, Dios de Pactos, tiene una labor principal y es evangelizar. Porque usted evangelizó a alguien, es que hay unos hermanos aquí nuevos hoy. ¿Quién invitó a los hermanos nuevos hoy? ¿Quién lo invitó? Amén, gloria a Dios. Usted está evangelizando. Haga eso toda la semana. Que no pase una semana en su vida que usted no invite a alguien para la iglesia. Así que la primera acción de la iglesia es evangelizar. La segunda, y el orden puede variar, es discipular. Cuando usted va a la célula veriana los viernes, usted está haciendo discipulado. Los miércoles también creo que hay otra, ¿verdad? Otro ejercicio de enseñanza aquí también. Así que evangelizar, discipular, servir. Cuando usted presta sus talentos, sus habilidades al Señor, usted está sirviendo. Todo lo que usted hace para el reino es servir. Jesús dijo, y se lo dijo a sus discípulos, porque los discípulos a veces se creían como que, yo soy el escogido del Señor. ¿Verdad? A veces los discípulos estaban con esta competencia uno del otro. Oye, Jesús cuando se vaya, ¿quién es el que va a mandar aquí? Jesús los escuchó un día que estaban hablando de eso y le dijo, el que quiera aquí ser grande, tiene que ser el servidor de todos. Entonces a veces vemos la cosa del servicio y le damos como que redundancia que, a mí me tienen sirviendo en la iglesia porque yo soy el más humilde, pues, yo no tengo mucho. No. Si ve, Jesús cambió todo el panorama de lo que era servir. En este país en específico nos ven a nosotros los hispanos como que, usted pues lo vamos a mandar a servir, ¿verdad? Y nos asocian mucho, ¿verdad? Con el asunto de la labor del servicio, pero no tiene que ser necesariamente así. En el Señor el servir cambia completamente en el sentido, porque Jesús no nació en un lugar de ricos, nació en un lugar de servidumbre, un pesebre. Se dedicó a servir, él era carpintero, era agricultor. O sea, el servicio fue una de las características principales de Jesús. Por tanto, si Jesús sirvió para nosotros y sirvió con su propio cuerpo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Servirle a Él en agradecimiento. Y con todas estas acciones que hacemos de evangelizar, discipular y servir, nosotros adoramos al Señor. No solamente adoramos al Señor cuando estamos en la parte de la adoración de la música. No limite la adoración solamente a que la parte de la música. No, usted adora al Señor con todo lo que usted hace. Si usted hace un arrocito, ¿verdad? Que los hacen muy buenos, el arrocito, la carnecita que hacen aquí para las actividades. Yo siempre busco a ver si repito. Usted está adorando al Señor con eso porque lo está haciendo para la obra del reino del Señor. Cuando la hermana decora, está haciéndolo para adorar al Señor con ese talento. Así que esas acciones tienen una pega. Y esa pega es la comunión. Si nosotros estamos en común unión, todas esas acciones van ¿a qué? A glorificar al Padre. Y nosotros vamos a tener una iglesia fuerte. Porque estamos ¿qué? Unidos. Y a eso es el mandato que nos envía el Señor. A estar unidos en Él. Voy a leer una porción, ¿verdad? No tiene que buscarla. Si usted quiere después, todas estas citas que vamos a correr aquí, puede hablar con nuestra hermana Cristina, porque ya eso está en secretaría. Así que lo que tiene que darle es el email a nuestra hermana Cristina. Pero copie, porque cuando usted anota en el proceso de aprendizaje, usted no solamente está mirando, sino que está internalizando
y está copiando. Por tanto, en el aprendizaje, al usted copiar y anotar lo que despierta su interés, es de bendición para usted. Dice, el Espíritu Santo nos capacitará para estas acciones. ¿Repartiendo qué? Regalos. El Espíritu Santo tiene un regalo para usted en este día. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. El Señor quiere que tú sepas que tú estás en la noticia de Él. El Señor quiere que tú sepas que Él te dio algo. Una vez tú lo conociste y fuiste sellado con su Espíritu, automáticamente se activó algo que desde la fundación de los tiempos, cuando tú no habías nacido todavía, ya Él había pensado en ti que te iba a dar. Pero en tanto tú no aceptes al Señor, tú le des tu corazón y aceptes al Señor Jesús como tu Salvador, eso no va a despertar en ti. Una vez la salvación llegue a tu vida, ese don va a despertar en ti. Dice, sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Cuando nosotros estábamos, ¿verdad?, en ese tiempo que adorábamos a otros ídolos, que ven pero no oyen, tienen oídos pero no escuchan, tienen boca pero no hablan. Eso nos pasó en algún momento. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, o sea, maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Cuando usted reconoce que Jesús es su Salvador, usted lo llama Señor porque el Espíritu Santo le hace reconocer eso. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿qué es? El mismo. Hay diversidad de operaciones. Hacemos cosas diferentes en la iglesia, pero el Dios que hace todas las cosas en todo es, ¿qué? El mismo. No importa que yo hago una función, el otro lo hace de otra manera, utilizo otro estilo. El asunto es que tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ponernos de acuerdo. Yo hago esta parte, tú haces esta otra. Pero tenemos que estar en esa comunión en el Señor. Aquí yo le voy a hablar un término, ¿verdad?, que se habla en las palabras. Cuando se está hablando, cuando se enseña lo que es, ¿verdad?, un poquito de teología, ellos hablan de lo que son los presupuestos. Aquí, ¿verdad?, diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de ¿qué? De operaciones. Acuérdense, hay diversidad. No es, hay escuelas que enseñan que los dones son unos 9, 8, 7. Hay más. Hay muchos más. Hoy vamos a contar cerca de 20 y tantos. Así que yo quiero que usted esté pendiente a eso, porque cuando usted escuche, usted va a decir, yo creo que ese es el don que el Señor me dio. Yo creo que el Señor o va a confirmar alguna duda que usted tenía en usted cuando usted escuche la palabra que dice X o Y don. Así que esa diversidad de dones, de ministerios y de operaciones hoy se va a hacer en nosotros, en la voluntad del Señor. Pero hay algo que se llaman los presupuestos bíblicos y teológicos relacionados al Espíritu Santo. Como nosotros tenemos un credo, y es que tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es la Trinidad, ¿verdad? Algunos cuando oramos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que está hoy con nosotros. Jesús asciende al cielo, Él está a la diestra del Padre. Pero ¿quién es el que se hace manifiesto hoy día en la iglesia? El Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo tiene un presupuesto. Cuando usted dice un presupuesto es lo que usted tiene. Pero el Espíritu Santo tiene un presupuesto para usted hoy. Y dice, el Espíritu Santo fue dado a la iglesia de Cristo. No hay otras iglesias que no hablan a Cristo, no tienen el Espíritu Santo. Tiene que hablar de Cristo. El Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo está presente hoy día como lo estuvo en el pasado en la vida de la iglesia. Cuando la iglesia comienza en Hechos, el Espíritu comienza a facultar a la iglesia. O sea, la iglesia no creció en los tiempos de Abraham ni en los de Moisés. Ahí esta gente creían en Dios, pero Jesús no había sido manifestado. La iglesia del Señor comienza en el libro de los Hechos. Y ahí es que comienza el trato individual del Espíritu con cada persona. Porque en el Antiguo Testamento, solamente las personas que eran los líderes y los ungidos eran los que estaban, ¿verdad?, cubiertos en el Espíritu. Los otros seguían a los líderes. Y a veces nosotros somos un poquito fuertes, ¿verdad?, con los judíos de ese tiempo. Cuando leemos la historia decían, pero ¿qué? ¿Puedo decir cabezones? ¿Verdad?
qué cabezones eran judíos, esos judíos eran, no entendían lo que Dios le quería decir. Recuerden, ellos no estaban todos sellados por el Espíritu. Estaba sellado el ungido del Señor. Y el ungido le daba dirección. Y a veces nosotros somos fuertes, ¿verdad? Con nuestros hermanitos los judíos del Antiguo Testamento y los culpamos. ¿Sabe qué? Hoy día usted tiene una responsabilidad mayor que el pueblo judío. Porque ese pueblo no era sellado todos con el Espíritu. Hoy día usted es sellado con el Espíritu, por tanto no se compare con aquel y diga, yo soy mejor que aquel. No, usted tiene que tener más responsabilidad porque usted sí ahora es ungido. Dice que derramaré de mi Espíritu sobre toda. O sea, hay más responsabilidad en el cristiano hoy día. Continuamos con lo que es el presupuesto, con lo que el Espíritu nos da. Los ministerios dados por Cristo, por el Espíritu Santo, continúan en vigencia así como lo fue en el pasado. El Espíritu Santo obra de una manera contextual y contemporánea. Ay, ¿qué significa esto? En la Biblia hay un contexto. Leemos el texto, pero el contexto es lo que nos dice el capítulo completo. El contexto es lo que nos dice el libro completo. O sea, cuando usted habla de la palabra, usted no lee una cita ahí, porque si lee y Judas ahorcó sola, no puede leer y Judas ahorcó solo. Tiene que leer toda la historia porque Judas ahorcó. Entonces, pues el contexto completo de Judas ahorcó, ¿verdad? Usted ha escuchado la historia. Pues el Espíritu Santo trabaja hoy día en el aspecto contemporáneo de hoy con el contexto de aquel tiempo. Y ese contexto nos los trae y nos ilumina para que nosotros entendamos. No hay manera de entender el texto bíblico si usted no le pide al Espíritu que lo haga entender. El Espíritu Santo obra de forma contextual y contemporánea. ¿Por qué le enseño esto en esta mañana? Y esto es parte de la enseñanza. Porque alguien un día le va a preguntar cómo el Espíritu obra en nosotros. Y si usted comprende este tipo, ¿verdad?, de enseñanza, usted va a estar mejor preparado para contestar una pregunta, como un día un joven que estaba una de las jóvenes de la iglesia, yo era pastor de jóvenes en Puerto Rico, y me llama como a las 11:00 de la noche, una joven de la iglesia, ay, tengo problemas, ahí me está preguntando un muchacho acerca de Dios y cómo, desde cuándo Dios existe, y yo, ¿cómo yo le contesto eso a ese niño? Gracias a Dios tenía un profesor que me había explicado cómo trabajar eso con los jóvenes. Y aquel joven que no era de mi iglesia, que estaba hablando con la joven de mi iglesia por teléfono, me la puso en un tree line, ¿verdad? En 3 líneas, y comenzamos a hablar de Dios. Y comenzamos a explicarle acerca de Dios. ¿Por qué? Porque un profesor me había preparado y me dijo, algún día alguien va a preguntarle esto y usted tiene que contestarlo así. Porque si usted a veces se enreda, entonces va a estar en problemas usted y va a poner en problemas la salvación de otra persona. Porque esa persona quizás no crea, pero usted tiene que pedirle al Señor que lo capacite. La palabra dice que no tengas temor cuando te tengas que defender o tengas que defender la palabra. Que el Espíritu va a poner ¿qué? Pero usted tiene que estudiar la palabra. Tiene que estudiar la palabra. No trate de inventar con el Señor. Todo ya está escrito. No hay nuevas revelaciones. La revelación está hace 2000 años. Dice, el Espíritu Santo continúa capacitando hoy a la iglesia, creo que le di para atrás, con aquellos dones que son necesarios para lograr la misión de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo no son dados en base a nuestra madurez o superioridad espiritual, sino por gracia. O sea, usted puede llevar 20 años en la iglesia y usted tiene X o Y don, pero hay una persona que lleva 5 años y tiene X o Y don. Esto no es cuánto tiempo yo llevo, esto es un asunto, ¿verdad?, que Dios hace un trato individual. A veces decimos, pero ¿por qué si él empezó antier y todavía no es muy maduro espiritualmente, él tiene este don? No nos pongamos a pelear con Dios. ¿Usted no sabe que quizás ese don que Dios le dio es que lo está manteniendo cerca del Señor a esa persona? ¿Usted no ha pensado eso? Que esa habilidad que Dios le dio a esa persona la mantiene. Un amigo mío era pianista de un grupo que yo estaba en Puerto Rico y un día se reúne con nosotros después del ensayo y me dicen, ¿saben? Tengo problemas en mi iglesia con una persona. Me siento muy mal, he estado deprimido. No he asistido por las últimas semanas. Pero quiero decirles algo. Nosotros ensayábamos semanal, ¿verdad? Y me dice,
el que yo esté tocando piano en este servicio, en este grupo musical, me ha mantenido en el Señor. O sea, este hermano estaba débil en la fe, pero el don de tocar, ¿verdad?, de músico, lo estaba manteniendo. O sea, no juzguemos a una persona porque lleva poco tiempo en el Señor, ¿verdad?, y tengo un don y, yo no toco piano. Miren, yo quisiera tocar piano. Piano es el instrumento, después de la arpa, violín, el piano viene siendo el instrumento más difícil de aprender. Entonces, no juzguemos a alguien, no nos pongamos en contienda con el Señor porque alguien tiene unos dones y yo llevo más tiempo y no tengo esos dones. Los dones del Espíritu Santo no son dados a base de nuestra madurez o superioridad espiritual. Como yo soy más espiritual que tú, que eso es un mal medidor, nunca diga yo soy más espiritual que nadie, sino por gracia, no como resultado de nuestros logros personales. Dios le da a quien Él quiere. Los dones del Espíritu Santo. Las epístolas del Nuevo Testamento contiene 6 listas de lo que Pablo llama los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12:1, y los dones de la iglesia están ahí señalados. 5 de estas listas ocurren en las cartas de Pablo. Pablo fue un hombre que Dios usó para escribir prácticamente la mitad del Nuevo Testamento, la mitad o más del Nuevo Testamento. Lo lindo de esto es que Pablo lo escribió desde una cárcel, la mayoría de ellos. Entonces, estar encerrado no impidió que este hombre trabajara para la obra del Señor. El año pasado, precisamente creo que fue en el mes de octubre, un pastor de aquí fue acusado de que estaba bloqueando una clínica de aborto. Y eso es un delito porque el aborto es legal. Y él estaba bloqueando a esta joven y él no dejaba pasar a la joven, estaba obstruyendo la libertad de esa persona. La joven vino y lo acusó. Es un pastor de Concord. ¿Qué pasa? Lo denuncian, tiene que ir a la vista. La reportera le dice al pastor, ¿usted no tiene temor de que en ese juicio ahora usted le hayan cargos y lo envíen a la cárcel? Y él dice, no, yo no tengo temor. Prácticamente casi todo el Nuevo Testamento fue escrito en una cárcel. Hoy día nosotros disfrutamos de algo que ocurrió en el encierro de una persona que decía que aunque estuviera encerrado, él tenía el gozo del Señor. Y eso es lo que yo quiero que si tú no has experimentado hoy, tú experimentes. De que aunque usted esté encerrado en una cárcel, de que aunque usted esté en la cama de un hospital, de que aunque usted esté pasando por una condición, ya sea, ¿verdad?, mental, de depresión, ya sea por una condición física o una condición económica, una condición familiar, usted entienda que el gozo del Señor puede estar en usted. Aprenda eso. Miren, este que le está hablando fue despedido de su trabajo hace un mes. No sé si supo que la corporación Lowe's, ellos están aquí en Morrisville, la corporación, pero tienen una de las tiendas más grandes, está aquí en Huntersville. Ellos despidieron a 1,000 y pico de personas en los Estados Unidos. Julito estaba en ese 1,000 y pico de personas. ¿Saben qué? Yo me quedo sorprendido de la fuerza que el Señor me dio en el momento que el gerente me llama y me dice, tengo malas noticias. Me acaban de enviar una carta de la corporación de que vamos a cerrar 2 divisiones en cada tienda. Y una de esas divisiones era la mía. Pero el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cuántos adoran al Señor? Levante la mano y adórelo porque Él es bueno. Lo increíble es que el día que me votaron, me dijeron, te tienes que ir ya. Ve al locker, sácalo porque las instrucciones son de limpiar tu área. Es de inmediato. Y yo llegué a casa y me siento en la mesa y suena mi teléfono. Me llama un amigo mío y me dice, Julio, ¿tú no estás interesado en una plaza nueva que hay en mi trabajo? No le estoy mintiendo, hermano, estoy en el altar. A mí me despidieron a las 9 y tanto de la mañana, camino a mi casa, llego a las 10 y algo. A las 11 por ahí, yo recibo esa llamada de un amigo ofreciéndome trabajo. Y yo digo, Señor, ¿qué propósito tuyo hay en esto? ¿Saben qué? Me toca predicar este mes en 3 lugares diferentes. Y yo estoy de vacaciones en casa, montando todas las clases y las predicaciones que tengo. Yo no tomaba vacaciones desde que llegué de Puerto Rico. Entonces uno dice, Señor, ¿por qué? Mi gerente me llama y me despide fulminantemente. Nunca en mi vida me ha pasado. Yo trabajé 20 años con el gobierno.
corridito. Después trabajé 3 años con una empresa privada aquí. Yo fui el que renuncié a la empresa privada. Pero que me llamen a despedirme nunca. Ese golpe, el gozo del Señor es mi fortaleza. Alabe al Señor. Él es bueno, Él es grande. Él es misericordioso. Ahora, yo le voy a hablar de los dones, pero yo quiero antes de eso decirle a ustedes que hay 4 cosas que no son los dones del Espíritu para que no entremos en confusión, ¿verdad? Porque tenemos que tener la respuesta, ¿verdad? A, pero la respuesta B. Y dice que los dones no deben confundirse con talentos naturales. Si usted, ¿verdad?, es un buen cocinero y cocina para el Señor aquí, ese cocinar suyo va a ser en pro del reino del Señor. Pero aquel chef del restaurante tailandés que usted va, que le encanta la comida tailandesa porque es flavored, ¿verdad? Es buena. Ese don que tiene él no lo está haciendo para el reino del Señor. Posiblemente hay una imagen de Buda allí en aquel restaurante, ¿verdad? Que cuando a veces vamos, tienen las imágenes en las esquinitas, porque ellos dan sus ofrendas ¿a quién? A Buda. Ese don de cocinar no es del Espíritu Santo, porque el don de la hermana de aquí lo hace ¿para qué? Para el reino, pero lo hace ¿para qué? Para otra cosa. Eso no es un don del Espíritu. Así que ese talento natural, y le di el ejemplo de la cocina, no es un don del Espíritu Santo, sino un talento o una habilidad como la tiene mucha gente. Hay músicos que tocan, ¿verdad?, en bandas de rock que no alaban al Señor. Yo soy rockero, no me juzgue, yo soy rockero, pero antes escuchaba música que era hasta cierto punto satánica, pero el Señor me rescató. Ahora escucho rock cristiano, pero hay gente que tiene el don de adorar al Señor y otros que tienen el don de adorar al diablo. Ese don no es del Señor. Eso es un talento natural que esa persona tiene. No voy a tirarle solo a los rockeros. Hay música hip hop urbana que adora al diablo también. Porque si usted denigra a una mujer en una canción, usted no está adorando a Dios. Si usted promueve en una canción las relaciones sexuales de fin de semana, usted no está adorando al Señor. O sea, la música urbana, no me tire nada más los rockeros al piso, ¿verdad? De que, los rockeros satánicos. No. Lo que en los 80 y los 90 la música rockera hizo, como estragos, ¿verdad?, a nuestros jóvenes, la música urbana lo está haciendo hoy día. Así que no se crea, ¿verdad? Y se lo digo porque su país y el mío son los más reggaetoneros que está produciendo. ¿Sabe? ¿Verdad que sí? Bueno, en el caso de los colombianos también, ¿verdad? Estamos a Maluma y al otro, y yo tengo a Daddy Yankee, al otro. ¿Saben que Daddy Yankee iba a la iglesia de Dios Pentecostal de mi pueblo? ¿Saben que Don Omar también iba a iglesia? Esta gente, son gente que conocen el evangelio, pero están haciendo daño, están haciendo locos. Los dones no deben confundirse con el fruto del Espíritu. Sabemos que en Gálatas nos habla acerca de los frutos del Espíritu, que es la mansedumbre, la bondad, la misericordia. Todos estos dones no se deben confundir. Hay gente que tiene dones y en los frutos están un poquitito. Necesitan mejorar en los frutos. Como hay gente que tiene frutos y tiene poquitos dones. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Una pertenece a una enseñanza de la palabra y otra a otra. Así que trate de pedirle al Señor, Señor, yo quiero que haya fruto de tu espíritu en mí. No debe confundirse con los roles cristianos. El rol cristiano suyo era aquello, que era evangelizar, siempre hablar del Señor, promover el reino del Señor. Ese es su rol, su papel como cristiano. Su papel como cristiano es dar testimonio. Un rol del cristiano muy principal es dar testimonio. Su trabajo secular tiene que ser una ventana, como una pantalla de su testimonio como cristiano. Porque si nosotros queremos que ese amigo que está en prueba allí en el trabajo venga a nuestra iglesia, tuvimos que haberle dado todo un tiempo de testimonio para que él crea que eso, ¿verdad?, que estamos hablando y que decimos que somos, lo somos. O sea, usted tiene un rol como cristiano. Así que eso no es parte de los dones, eso usted tiene que hacerlo por default. Y la última, no debe confundirse con dones falsos o imitaciones. ¿Por qué nos habla de eso ahí? Porque dice en Mateo 24 que se van a levantar falsos cristos. ¿Y sabe qué? El enemigo tiene cierto poder. Es limitado. Pero esos falsos cristos que se van a levantar hoy van a hacer milagros. Entonces, ahí es que tenemos que estar nosotros, ahí al filo,
como dicen ustedes, mosca. Mosca, ¿verdad? Cuando están ahí apercibidos de que lo que está viendo no sea un don que no es del Señor. Por eso la advertencia en Mateo 24:24 de que se van a levantar falsos cristos. Y en Marcos 7:22 que nos dice características negativas de un ser. El propósito de los dones, ya decimos que no son los dones, ahora vamos a ver qué son el propósito de los dones. Dice, para convencer al no creyente, ¿cómo usted creyó en Jesús? El Espíritu Santo le hizo una invitación, ya fuera por parte de que un día usted escuchó una canción, ya sea que usted un día escuchó en el televisor un mensaje, o que un hermano le habló. Pero ¿quién movió esas tres situaciones? El Espíritu Santo. O sea, el propósito de los dones del Espíritu Santo es convencer al no creyente. Y eso está en 1 Corintios 14. Otro propósito, atraer atención y ganar favor. ¿Para qué? Nosotros estamos haciendo eso en esta iglesia. Y me digo nosotros porque yo estoy parado aquí hoy. ¿Verdad? Me quiero hacer parte de ustedes y por favor recíbanme. Yo y mi esposa estamos, ¿verdad? Contentos de que ustedes nos reciban. Y si nos siguen recibiendo, invítenos a la cena de matrimonio. Yo le prometo que le voy a traer 3 parejas. Le voy a traer. Ya me invitó. La tomé, hermana. La tomé. Así que voy a estar ese día aquí. ¿Cuál es el menú? No. Para informar y guiar al pueblo. Nosotros cuando trazamos la palabra, ya sea en la predicación, ya sea en la educación o cuando estamos compartiendo con algún hermano, nosotros estamos informando. ¿Con qué estamos informándolo? Con buenas nuevas de salvación. Nosotros informamos a la gente con lo bueno. Mire, trate de no hablar, ay, que allá vino y pasó aquello. No. Si una persona está cargada, usted no puede venirle con información negativa. Aproveche ese momento y haga como dice la palabra, que nosotros tenemos el mandato de hablar este evangelio a tiempo y a destiempo. O sea, esto hay que hablarlo en cualquier momento, así que informe bien, informe con la palabra. ¿Para qué es el propósito de los dones del Espíritu Santo? Para glorificar a Dios. Todo lo que usted hace glorifica a Dios. Hágalo, porque ya usted fue sellado con el Espíritu y en ese momento en adelante, todo lo que usted haga en su vida glorifica al Señor. Yo llego antes que mi esposa trabaja un poquito más lejos que yo. Digo, estos días he tenido 2 horas o 3 para cocinar. Pero cuando llego, me toca cocinar porque no es justo que mi esposa llegue, ¿verdad? Y ahora esto va para los muchachos nada más, no para las muchachas. No es justo que mi esposa llegue y yo sentado allí viendo Noticiero Telemundo. Ah, cocina, mi amor. No. Yo cocino. Entonces, yo cuando estoy cocinando, trato de complacerla a ella. Pero al complacerla a ella, también estoy glorificando a Dios. Entonces, todo lo que hagamos es como si lo estuviéramos haciendo para el Señor. Y cuando lo estoy haciendo, yo digo, ay, pero es que a ella no le gusta ni soso, pero tampoco medium salado. Ya le gusta un poquitito más arriba. ¿Cómo llego a eso? Y estoy ahí pensando, ay, que me salga esto bien. Y estoy poniendo ese empeño. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando ella llegue a su trabajo, que viene cargada, que eso esté ahí, ese platito esté bien bonito ahí, y no lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque ella está aquí para acumular puntos, porque es que llevo ya varios años cocinando. Lo estoy diciendo para que veamos que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y que este asunto a veces de nosotros, de que somos el varón de la casa, no, yo no cocino, porque, o sea, yo soy el varón, que lo haga mi esposa. Pero nosotros los hispanos, en eso como que estamos más atrás y tenemos que mejorar en eso. Porque yo le voy a decir algo, hermanos. Es cierto que la palabra nos habla que el hombre es el sacerdote del hogar. Es cierto, ¿verdad?, de que nacimos en una sociedad patriarcal, que los hombres se desarrollaron más en un tiempo. Pero si vemos muchas enseñanzas de Jesús fue muchas veces a donde la mujer. Porque hay sociedades que toman a la mujer y ¿verdad?, la ponen más pequeña y no, delante del Señor todos somos iguales. Hay roles en los ministerios que son para mujeres, hay roles en los ministerios que son para hombres. ¿Verdad? Y no vamos a hablar de eso porque es un asunto doctrinal, el pastor es el que informa de eso. Pero sí el Señor, delante del Señor todos somos iguales. Y el Señor nos capacita y nos da sus dones ¿para qué? Para que estemos todos delante de Él, ¿verdad?, de una manera equitativa. Penúltima, para administrar con poder, ahí en Hechos 3:6,
Pablo tenía un problema con las autoridades y aún con todo y eso, el poder del Señor, la palabra, lo salvó en esa situación. Así que cuando usted necesite y esté en una situación de aprietos, vaya a Hechos 3:6 y mire lo que hizo el Espíritu Santo en esa ocasión. Dice, para ayudar y madurar en el Señor. Yo necesito madurar en el Señor. Yo necesito ser un mejor esposo. Yo necesito ser un mejor trabajador. Yo necesito ser un mejor cristiano. Yo quiero ser un mejor músico. Pero yo necesito el don del Espíritu Santo en mí para yo poder ser maduro en el Señor y para yo poder ayudar a la obra del reino. No hay manera de yo hacerlo por mí mismo. Yo dañaría las cosas si yo quiero hacerlo yo. ¿Se ve bien ¿verdad? La cita? La intención de los dones. Miren, aquí yo sombreé algo en amarillo y hay otras que están en verde. La verde pues no es tan, ¿verdad? Tan motivadora como la amarilla. Dice, a fin de capacitar ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Somos nosotros para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida, a la estatura de la plenitud ¿de quién? No puede ser que yo lleve 20 años en la iglesia y yo esté todavía, no. Como a medida que pasa el tiempo, nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Busque a Francis Chan, es un calvito achinado, es un pastor. Antier lo estaba viendo y él estaba con un biberoncito pequeñito y hacía. Y decía, yo hoy vengo con este biberoncito porque yo tengo que enseñarles algo hoy a ustedes. Y empezó a beberse el biberoncito y decía, hoy vamos a beber leche. ¿Y saben por qué vamos a beber leche? Porque es que en los últimos meses he notado, por el feedback, porque el pastor tiene una facultad, los pastores tienen la facultad de ver si la persona está estudiando en la casa. Es como un don pastoral. ¿Por qué? Porque se hacen preguntas, la persona es tímida, no contesta, ¿verdad? Los pastores ven eso. También el pastor ve el fruto en ti. El pastor ve si esos dones se están haciendo en ti, si esos frutos se están desarrollando. Pues este pastor, pues había un grupo de personas en su iglesia que no estaban asimilando la palabra y él dijo, no están estudiando en casa, se están conformando con el domingo. Y dijo, como dice la palabra, les tuve que dar leche, no les pude dar vianda, no les pude dar comida fuerte. Y él dijo, hoy voy a hablarles suavecito, porque hay gente que no está estudiando en casa y tengo que predicarles suavecito. Y estaba con el biberón. Él no estaba tratando de hacer una burla. La palabra dice que en una ocasión Pablo tuvo que hablarles como darle vivir. Y hay que hacerlo. Nosotros no podemos dejar un bebé sediento. En la iglesia vemos personas que entendemos un poquito menos y otras entendemos un poquito más la palabra. Yo no me puedo hablar hoy de conceptos teológicos ahí de la Biblia súper alto, porque hay unos que me van a entender y otros que no. Esa no es mi misión. Usted habla de teología y discute la palabra en el estudio bíblico del miércoles y el viernes. Pero aquí en la iglesia tenemos que llevar una palabra que todos entendamos. Ahora, tiene que llegar un tiempo en que vamos a dejar de ser niños. Ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas ¿de qué? De error. Más bien, al hablar la verdad, en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido. ¿Cómo tenemos que estar la iglesia? Ajustado y unidos por la cohesión de las coyunturas proveen. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, ¿produce qué? Tenemos que crecer en el Señor. Del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Sabe que me gusta esta iglesia? Porque mientras voy leyendo, usted está leyendo. Me gusta eso. A veces yo leo y eso es un silencio que se cae el alfiler y suena. Pero me gusta que usted esté leyendo en voz alta. Eso ayuda al proceso de aprendizaje. ¿Saben por qué me gusta este asunto del aprendizaje? Porque todos mis primos mayores, mi mamá, mi tía, son maestros. Y pues aunque yo estudié
para dar clases, nunca ejercí, pero ellos como que me metieron esa cosa de que siempre tienes que enseñar, siempre tienes que enseñar. Y mi mamá, pues, ¿verdad? Es una maestra retirada de 30 años y todo lo hacía de manera enseñando, bien pedagógica, todo ahí. Mi mamá es una persona que cuando usted está hablando con ella tiene que mirarla a los ojos, porque hasta con los ojos le dice algo. Así que usted tiene que crecer en el Señor. ¿Para qué? Para que usted sea edificado en amor. Si no hay amor, no hay nada. Usted puede tener los 30 dones que estamos hablando. Usted puede tener el fruto del Espíritu. Pero si le falta de esos frutos, le falta el amor, no hay nada. Porque por amor Él se dio a nosotros. Estamos terminando. Dice, dones del Espíritu Santo. Los dones se hablan en Romanos y usted, ¿verdad?, puede buscarlo. Se habla también en el libro de Corintios y ahí vamos a ver lo que describe la función de esos dones. En Corintios también nos habla de lo que el oficio de cada don. ¿Para qué ese don se hace oficio en la iglesia? Nos habla también en Corintios de que los dones escriben el oficio y la función. O sea, ¿usted quiere saber más de los dones? Tienen que leerse ese capítulo 12 de Corintios. Primera de Pedro, ¿verdad? Como decía la introducción, describe cómo se deben administrar los dones. Esta iglesia a mí me gusta también, y no es que esté echándole porras a la iglesia, es que hace 2 semanas yo recibí el calendario de hoy. Y yo dije, no, esta gente está bien adelante. Porque ya me enviaron el calendario. Si soy sincero, a mí nunca me había enviado el calendario del culto. Nunca me había enviado. Y yo cuando lo vi, yo dije, qué bueno. ¿Usted está haciendo qué? Está administrando esos dones. Dele gracias a Dios por la hermanita Cristina. Un día yo vine aquí de día a probar los proyectores y ella estaba ahí encerradita, allá con los files y los papeles. Qué bueno que tienen una secretaria. Gloria a Dios por nuestra hermana Cristina, ¿verdad? Sí, yo que soy malo para los nervios. ¿Verdad que sí? No, de verdad. Mire, el Señor está haciendo un milagro porque yo hasta me estoy acordando de los nombres. Yo soy el tipo más despistado del mundo. Mariel, Cristina, me estoy acordando. Me estoy ahí. Dones del Espíritu Santo, la segunda lista. Vamos a ver. ¿Qué dice? Don de sanidad. Hay personas que van y oran por usted y usted se sana. Ahora no crea que porque usted no tiene el don de sanidad, usted no va a orar por una persona por sanidad. Si alguien le dice, ora por mí, me siento mal, usted tiene que hacerlo. El Señor puede enviar el don en ese mismo momento y usted ser sano. Mi pastor en Puerto Rico, yo creo que tiene ese don. No es que yo creo, no, es que lo tiene. Yo padezco de cólicos renales, piedras. Y un día estoy en mi trabajo y comienzo con una hemorragia a sangrar. Y nosotros los hombres somos bien cobardes. Ustedes las mujeres ven sangre y como si nada, pero un hombre cuando ve sangre dice, espérate, yo estoy mal. Y yo estaba sangrando y esa hemorragia, y yo, Dios mío, ¿qué será? Habré tocado orín de ratón y mis riñones están fallando, siento un dolor bien fuerte. Y ese dolor no se iba. Me monté en mi carro y me acordé que en mi iglesia estaba el pastor junto a 2 hermanos más, 2 ancianos de la iglesia en construcción. Y dije, yo voy para la iglesia. Porque dolor y esta hemorragia, no sé qué es, y esto tiene que detenerse. El Señor, yo sé que va a hacer la obra. Y me monté en mi carro, llegué allí a la iglesia todo doblado, y ellos estaban allí todos llenos de cemento, y le dije, pastor, yo me siento mal, no sé qué tengo, estoy sangrando por la orina, lo que orino es sangre. Me siento mal, me siento ya mareado. Yo quiero que usted ore por mí. Entramos a la iglesia, fuimos al altar, yo me arrodillé ahí y ellos 3 pusieron sus manos encima de mí. Cuando aquella oración terminó, yo se lo digo literalmente, cuando aquella oración terminó, el dolor se había ido. Y yo me levanté y yo estaba sano. Y miren, yo he tenido episodios de cólico renal aquí en Estados Unidos cuando venía de vacaciones y en Puerto Rico. Y eso siempre se me iba cuando me inyectaban directamente a mis glúteos 2 medicinas bien fuertes. Y ese día yo no utilicé medicina. Fue mi último cólico renal. Y el Señor lo quitó sin medicina. Gloria a Dios. Así que la sanidad en Cristo es real. La sanidad en Cristo es real. Había un viejito en mi iglesia, se llamaba Gelo, 80 y pico de años. Yo le decía, ¿cómo ese hombre está tan fuerte? Porque él estaba todo el culto de pie, él era servidor, y estaba todo el culto de pie. Y yo ya los 2 coritos, ya yo estaba sentado.
Y dice, pero este señor está bien fuerte. Un día le dio un cáncer en el estómago. Y yo, wow, Gelo, este hombre que yo lo tengo de ejemplo, se me va. Le dio el cáncer, le tomó la mitad del estómago, le encontraron ahí un tumor. La iglesia empezó a orar, porque Gelo era un hombre valioso en nuestra iglesia. Cuando Gelo fue allí, se llamaba Ángel, a la cirugía y abrieron, el tumor se había secado y se había achicado. Que a veces oramos al Señor y el Señor se tarda más en una oración, sí. Que a veces el Señor no sanó, pero la persona estaba en Cristo y cuando llegó al cielo, allí estaba su sanidad. Nosotros tenemos que tener la madurez del Espíritu y el entendimiento de que el Señor lo hace como Él quiere. De que su sanidad va a venir, ya sea en este tiempo o en el tiempo venidero, pero la sanidad del Señor va a llegar. Los milagros. Ustedes han visto milagros en su vida. Yo podía contarle uno de una hermana que tenía Parkinson en mi iglesia. Como yo era el baterista, yo me siento allí. A esa hermana estaban orando por ella allí. Y como yo era el baterista, me quedaba sentado en unas sillas allá. Y aquella señora tenía Parkinson. Eso estaba escrito en un papel. Parkinsonismo. Y ella se meneaba. Y ese día fue un Viernes Santo. Estaba predicando una hermana. Y era una hermana, wow. Ella es psicóloga y pastora. Y al final, en ese Viernes Santo, ella dijo, hermanos, si usted está enfermo, pase, porque si usted lo cree, la oración de fe, ¿verdad?, va a sanar al enfermo. Esa hermana fue caminando con su Parkinson y llegó y se arrodilló allí. Yo estaba allí sentado. Y yo veo que aquella hermana estaba así, pero de momento hizo, se fue. Y ella tenía las manos ahí encima y se quedó orando un tiempo, 1 o 2 minutos. No fue una oración de ella. Ay, en el nombre de Jesús, amén. No. Ella se dobló frente a ella. Y se veía que era una oración de amor, porque ella vio la condición de aquella mujer. Y yo sigo así, cuando levanto mi vista, aquella hermana se paró derecho caminando por allí. Y yo dije, wow, Parkinson. ¿Saben que hay un actor que se llama Michael J. Fox, que lleva 30 años poniendo de su fortuna, porque es millonario, para investigaciones de Parkinson, y todavía él padece de Parkinson? Así que tenga fe, para el Señor no hay nada imposible. Amén. Gloria a Dios. Él es grande, dé la gloria y la honra a Él. Otro don que estamos en Corintios es el discernimiento de espíritus. Usted tiene que discernir si el espíritu que usted está viendo en ese lugar, usted le dice, Señor, discérneme si esto es tuyo. No se ponga públicamente cuando ve una situación a decir esto es de Dios o esto no es de Dios. Eso es peligroso, hermano. Usted tiene que tener ese don y usted analizar según la palabra, ¿verdad?, si esto que estamos viendo, esa manifestación, es del Espíritu o no. Otro don, el don de lenguas. Hay 2 escuelas que enseñan Biblia. Una es la escuela cesacionista, que los dones cesaron en el tiempo de la Biblia, y otra escuela es la continuista. Yo soy continuista, ¿verdad? Y pues, le doy gracias a Dios porque yo he visto cosas. Ahora, este asunto del don de lenguas, hay iglesias que le han dado centralidad a esto, y darle centralidad al don de lengua y decir, no, si no hubo lengua, no hubo la presencia del Señor, si no hubo lengua, no se manifestó el Señor. No. Las lenguas es un don y es de beneficio para la persona si no hay traductor. Y la lengua, ¿verdad? La lengua es hablar en otro idioma. Hay 2 tipos de lengua y se lo voy a explicar rapidito. Está la glosalía, que es hablar un idioma que no entendemos. Glosalía, de glosa, de lengua. Viene y hay otra lengua que se llama xenoglosia. Usted ha escuchado el término xenofobia. Usted tiene fobia a gente de otros países. Xeno significa gentilicio, como nacionalidad. Xenoglosia, le dije que glosia es lengua. Pues hay 2 tipos de lengua. La glosalía, que es hablar en lenguas espirituales que no entendemos. Para esa lengua se necesita alguien con discernimiento del don de lenguas. Si ahí nuestro hermano Juan, ¿verdad?, empieza a hablar en lenguas y no hay nadie quien traduzca esa lengua, ese mensaje es para él, ¿verdad? Porque no hay nadie que entienda ese don. Pero si hay alguien allá el hermanito que tiene la gorrita azul,
Dios le da el discernimiento, él se va a levantar allá y dice, Juan está diciendo este mensaje a la iglesia. Y él se va a levantar y va a traducir lo que es eso. Entonces, ese mensaje era, o sea, dos propósitos en las lenguas que no conocemos, Angélica. ¿Cuál es? Un propósito es de crear redención en la persona, ¿verdad? O redención en la iglesia completa. Así que eso es el don de lengua porque, ¿verdad? Tenemos gente que son nuevas en la iglesia y todavía no han estudiado esto bien. Así que, ¿se acuerdan del término? Glosalía, lenguas angelicales que no conocemos, que no entendemos, y xenoglosia. Ah, xenoglosia. Les voy a dar el ejemplo de xenoglosia. Está un pastor en Vega Baja, él no es árabe, se llama Nelson Marrero, Iglesia de Alianza Cristiana Misionera de la playa de Vega Baja, mi pueblo. Y en la prédica de momento sale hablando árabe. ¿Y por qué este hombre salió hablando árabe? Una compañera de trabajo, ellos habían invitado a un señor de los árabes del pueblo. En cada pueblo está como que la tienda árabe, ¿verdad? Por lo menos en Puerto Rico pasa, que siempre hay un árabe que vende ropa. Ese árabe estaba ese día en la iglesia. Cuando el pastor empieza a hablar en árabe, aquel hombre le dijo a la compañera al lado, yo entiendo lo que él está hablando. Era una lengua árabe, eso es xenoglosia. Así que ya saben, cuando es una lengua de un gentilicio, hablar turco, hablar chino, hablar japonés, hablar inglés sin saberlo, eso es xenoglosia, eso es don de lenguas. Así que el don de lengua, xenoglosia cuando es una lengua de otro país y glosalía cuando son lenguas angelicales. Escríbalo, haga su propia investigación porque cuando alguien está educando en el Señor, el punto es darle ahí ese spark, esa chispa para que usted siga buscando. Así que ya sabe, el don de lenguas es un don precioso, pero hay otros dones que tenemos que ejercer en la iglesia. Así que continuamos. El don de interpretación de lenguas, que ya se los hablé, el hermano se va a levantar y va a interpretar la lengua del otro. El don del apostolado. El don del apostolado en aquel tiempo, ellos estaban encargados de escribir la palabra y de supervisar la palabra. Este don ahora es para todos, porque la raíz de la palabra apóstol es apostolei, que viene del griego, y esa raíz de apóstol, no sé si hace la relación, cuando usted va al correo dice United States Postal, apóstol viene de mensaje, de enviar carta. Por eso Pablo era un apóstol, envió un mensaje en una carta. Un apóstol viene de apostolei, de postal, de llevar mensaje. Hoy día el apostolado le toca a todo el creyente. No solo a esa persona que se para allá y dice, ¿verdad?, que es apóstol, eso hay que confirmarlo, ¿verdad? Si es apóstol o no, eso es un asunto de doctrina. Pero hoy todos tenemos la función del apostolado. El don de ayuda. Hay gente que sabe ayudar más que otros. Hay gente que tiene el don de ayudar. Hay gente que no tiene el don de ayudar. Hay gente que se le hace difícil ayudar. Estábamos en un estudio bíblico y una hermana, nosotros estábamos ya al final del estudio bíblico hablando del servicio y le pregunté a todos, ¿qué usted quisiera ayudar en el grupo de servidumbre de la iglesia? ¿Qué proyectos podemos hacer para servir? Y aquella hermana se quedó, yo no sé qué hacer. De verdad que no me viene nada a la mente. No tiene el don de ayudar. Porque cada uno de los que le preguntamos dijo algo. Yo quiero hacer esto en la iglesia. Pero cuando no lo tiene, o sea, esa hermanita debe decirle, Señor, ayúdame a desarrollar el don de la ayuda. Y está ahí en la palabra. Así que búsquelo en 1 Corintios 2:28. Y el don de la administración. ¿Sabe? Como me dijo el pastor, si no te da tiempo, continúa otro día. Pero yo quiero ser, ¿verdad?, justo con el tiempo, justo con usted, no faltarle respeto a usted y estar más tiempo, ¿verdad? Y salgamos de aquí a la 1 de la tarde. Así que vamos a cerrar con el don de la administración. Y ese don es un don que nos toca a todos. ¿Sabe por qué? Porque la administración no es solamente venir a la iglesia y administrar los departamentos o las funciones que nos den. La administración es administrar nuestra casa también. Hay un principio bien lindo en la administración que se llama mayordomía. Y eso es un don que usted tiene que pedirle al Señor. Todos debemos de trabajar con el don de la mayordomía.
En inglés le dicen stewardship. Si no lo encuentra en español, cuando haga su investigación, busque stewardship. Y busque videos qué es ser un buen administrador, qué es ser un buen mayordomo. Un buen mayordomo es aquel que es un buen proveedor como esposo. Un buen mayordomo es aquel que el día que se quedó sin trabajo, tiene 2 o 3 meses de sueldo en el banco. Porque como se quedó sin trabajo, hay que pagar la casa, hay que pagar el carro. Entonces el don de la administración es un don necesario en el cristiano. Porque si el que está allá afuera ve que nosotros no somos un buen administrador, va a decir, ay, ese cristiano. Y miren, llega momentos en que se nos hace difícil, nos quedamos sin trabajo y no tenemos para pagar nuestra casa. Pero dicen, no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor va a buscar la manera de usted cumplir con eso. Pero el hecho de que el Señor este mes me pagó el carro o el hecho de que el Señor este mes me pagó la casa, no quiere decir que por los próximos 12 meses me la va a pagar. Ah, que puede hacerlo, sí. Yo sé de personas que el Señor le ha puesto a alguien, deposita esto en este número. Y cuando la persona llegó, encontró un depósito en el banco. Sí, el Señor lo puede hacer. Pero entonces me voy a quedar yo en mi casa, no voy a enviar resúmenes a ningún lado. No, yo tengo que ser buen administrador. Así que un don que es necesario en toda la iglesia es el don de la administración. Para administrar la iglesia y administrar nuestras vidas y familia. Yo les voy a pedir a ustedes que estén de pie.